tiempo. Pueden darle un gran aplauso al Señor por lo que Él está haciendo. En este día y medio, ayer y hoy, Dios ha hecho cosas impresionantes y toda la obra del Señor desde la mañana, el día de ahorita en la tarde, ahorita este tiempo impresionante. Sin duda alguna, Dios está haciendo cosas realmente grandes en tu vida que están marcando un tiempo antes de esto, un tiempo después. Y creo con todo mi corazón que esto es algo que no solamente hará bien a nosotros, sino a nuestras casas y a nuestras ciudades. Así que le damos tantas gracias al Señor y damos gracias al pastor Raúl, a su iglesia, por dedicar este tiempo y echarse este trabajito, este esfuerzo de hacer esta convocatoria para que el Señor te hablara a ti y se encontrara contigo. Damos un aplauso al pastor Raúl y a su iglesia. Gracias, pastor Raúl, a todo tu equipo. Muchas gracias por el trabajo, por el esfuerzo. Y a veces pensamos que lo que se cubre de una entrada cubre nombre, pero realmente se hace porque creemos que Dios va a tocar vidas, va a cambiar vidas, va a bendecir hogares y a través de ello ciudades también. Porque si una persona se encuentra con Cristo, se vuelve, en tu casa tu esposa ganó a un esposo apasionado, tus hijos ganaron a un padre amoroso, tu iglesia ganó a un miembro apasionado por Dios y la sociedad una persona que va a respetar la ley y que va a contribuir con el avance de esa sociedad. Así que si Dios hace algo, todos somos bendecidos en ello y creemos que es parte de lo que el Señor nos mandó a hacer. Así que muy bien, pues yo quiero seguir con lo que yo empecé ayer y obviamente hemos seguido con esto, pero me gustaría una vez más que fuéramos a Génesis capítulo 1. Mejor a Génesis 2. Génesis 2. Verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Recuerdan que ayer dijimos que Dios creó al hombre, creó del barro una vasija y una vasija necesita un contenido y Dios puso su aliento, su vida dentro de esa vasija y el hombre fue un ser viviente? Y Dios nos creó para ser contenedores. Siempre vamos a estar llenos, pero a veces no de cosas correctas. Dios creó al hombre para que el hombre fuera un contenedor de su presencia, de su gloria, de su amor. Dios creó una vasija de barro y la llenó con su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo le llaman ustedes aquí cuando llueve y hay tierra y eso que se pega en el zapato? ¿Cómo le llaman? ¿Tienen otra palabra más al norte? ¿Cómo le dicen? Soquete. Soquete. No me dijo a mí, ¿verdad? Ok, gracias. En el centro del país, bueno, creo también ustedes lo entienden, la palabra soquete significa también... ¿Cómo? Todo eso, sonso, menso, tonto. Entonces, mira, ¿eres una vasija de barro o un pedazo de soquete? Cuando la vasija pierde su contenido, se convirtió en un pedazo de soquete. Voltea a tu vecino, mírale a los ojos y pregúntale, ¿eres una vasija de barro o un pedazo de soquete? Ahora fíjese,
Cuando Dios crea al hombre de esta manera, lo crea con este material terrenal y con este material, por así decirlo, celestial, que es Dios y su presencia. Dios crea a un hombre que tiene la capacidad de vivir en una tierra material con una vida espiritual, para que el hombre gobernara esta tierra con el reino de Dios. El hombre perdió el Espíritu de Dios por el pecado, pero lo que ocurrió con el hombre fue mucho más allá de solamente pecar y ya. Y tenemos que tomar realmente con mucha seriedad lo que es el pecado. El pecado a veces pensamos que es como algo bueno que Dios no nos deja hacer. A veces pensamos que el pecado es como cuando somos pequeños y queremos comer dulces y tu mamá te dice no, y queremos ir a jugar y tu mamá no te deja jugar. Y a veces pensamos que es así el pecado y pensamos que es alguien que está enojado y que no le gusta la diversión y que por eso nos impide que nos divertamos. Y pensamos que nuestra mamá no le gustaban los dulces y no quiere que comamos porque a ella no le gustan, pero la realidad es que ella está cuidando nuestro desarrollo. Y el pecado tenemos que verlo como es. El pecado es el problema principal del ser humano. Si me acompañan en Romanos, por favor. Capítulo 3. Verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema principal del ser humano es el pecado. Vemos en toda la Biblia cuando el pueblo de Dios se aparta del Señor y cuando Dios quiere bendecirlos nuevamente, siempre les pide una cosa: arrepiéntanse de sus pecados, abandonen las cosas incorrectas, vuélvanse a mí y yo los voy a bendecir. Lo vemos una y otra vez, por ejemplo, en el libro de los jueces, en la historia de Israel, con todos los profetas. El tema principal siempre es ese. Entonces, Cristo Jesús vino para solucionar el problema más grande que el ser humano tenía. Y el problema no era economía, el problema no era social, el problema no era político, el problema no era educación. El problema por el cual Cristo vino a morir en la cruz fue por nuestro pecado. Ahora, ¿qué significa pecado? Pecado significa errar al blanco. Haz de cuenta que, no sé, un día estás practicando tiro con arco y invitas un día a tu suegra a practicar. Le dices: suegra, vamos a practicar tiro con arco. Voy a poner una manzana sobre su cabeza y me voy a ir 50 metros y voy a disparar. Apuntas tu arco a la manzana, tiras la flecha y pega 10 centímetros abajo de la manzana. Fue bueno, pero es pecado. Erraste al blanco. Y pecado significa no dar en el blanco. Ahora, nuestra vida, tenemos una oportunidad y si nosotros fallamos, la regamos. Y ahora, pecado es la peor tragedia que le ha ocurrido a la humanidad.
Y si podemos pensar en algunas tragedias, podemos pensar, no sé, por ejemplo, en el tsunami, podemos pensar en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, podemos pensar en alguna enfermedad que mató una gran cantidad de personas en el mundo. Pero la realidad es que la peor tragedia que el ser humano ha enfrentado se llama pecado. Y el problema del pecado es que nos ha destituido de la gloria de Dios. Y cuando hablamos de ser destituidos de la gloria de Dios, tal vez podemos tener ideas de ser apartados de Dios, de no estar en comunión con Dios, de no ir al cielo, a la gloria cuando partamos de este mundo. Pero va más allá de eso. Y me gustaría para ello que pudiéramos ver en Génesis capítulo 1, una vez más, lo que leímos el día de ayer. Creo que están abriendo el carro de alguien. O alguien se sentó sobre su control y activó la alarma. Capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el libro de Génesis vemos que Dios utiliza un principio cuando crea los seres vivos. Cuando Dios crea los peces, Dios habla al agua y Dios le dice al agua que haya seres vivientes. Y de las aguas surgen estos seres vivos, y entonces el agua será su medio ambiente correcto para que puedan vivir. Después Dios crea los animales y Dios habla a la tierra. Entonces la tierra será su elemento, su medio ambiente, su hábitat para vivir. Y el asunto es que si tú sacas un ser vivo de su medio ambiente, ¿qué ocurre con él? Se muere. Si sacas un pescado del agua, ¿qué pasa? Se convierte en pescado a la talla, ¿no? Ahora, escuche, cuando Dios creó al hombre, Dios le habló a Dios y Dios dijo: hagamos al hombre. Y Dios creó al hombre. Por lo tanto, Dios y su presencia son el medio ambiente correcto para que el ser humano viva. Y el problema del pecado es que el pecado sacó de la presencia de Dios al hombre. Y enseguida vemos capítulo 4 de Génesis, el hombre empezó a morir. Y si tú tomas las noticias del día de hoy, te vas a dar cuenta que un montón de gente murió. La razón, el pecado. Ahora, cuando vivimos apartados de Dios, estamos fuera del lugar que Dios diseñó como nuestro medio ambiente correcto para vivir. Estamos fuera de donde está nuestro oxígeno, de donde está el lugar donde anhelamos vivir. Cuando no vivimos en comunión con Dios, estamos en un lugar de muerte. Estamos fuera de nuestro medio ambiente. Y quiero que veas, vamos a ver 3 consecuencias del pecado en el hombre. En primer lugar, cuando el hombre pecó, y esto de ser destituidos, quiere decir que el hombre, al pecar,
escuche, fue vaciado de la vida que Dios puso en él. Dios llenó al hombre de su presencia, y cuando el hombre pecó, hay un trapeador después por ahí que puedan traer, esa presencia le fue arrebatada. Y el hombre quedó vacío. Y no sé si tú has tomado algún producto que venía en algún recipiente, y una vez que usaste o terminaste el contenido, ¿esto en qué se convierte? Y cuando íbamos en la primaria, saliendo tomábamos los refrescos, y cuando estaban vacías las latas, salíamos jugando fútbol con ellos. El hombre sin el Espíritu de Dios es como esto. Por eso somos una vasija de barro o un pedazo de zoquete. ¿Alguna vez has ido a la tienda y abriste el refrigerador, hacía mucho calor como hoy, y querías tomar algo bien frío, abriste y todas las latas estaban vacías? No, nadie tiene recipientes vacíos, porque una vez que el recipiente está vacío, se convirtió en... Pregúntale a tu vecino, ¿estás lleno de tu contenido? Mírale a los ojos y pregúntale, ¿estás lleno de tu contenido? La vasija de barro fue llena de el Espíritu de Dios. Y una vez que esa vasija de barro estuvo llena del Espíritu de Dios, dice, y fue el hombre un ser viviente, un hombre que tenía vida, un hombre que la vida de Dios fluía a través de él, un hombre que estaba vivo, un hombre que en casa está vivo, un hombre que está vivo con su esposa, con sus hijos, en su iglesia, un hombre que tiene la vida de Dios en él. Los demás están mudos. Los que ya no tienen su contenido están mudos. Ya no hablan, ya no adoran, ya no cantan, ya no brincan, ya no danzan, ya no participan porque no están vivos. Voltea a ver a tu vecino. El pecado vació al ser humano de aquello con lo que Dios lo llenó. Y generación a generación, el hombre camina el mismo recorrido de tratar de llenar el vacío que hay en él. Y comienza a buscar aquí y allá y por aquel lado, y cada uno por cualquier lado, pero todos sin Dios queríamos hacer una cosa: llenar el vacío que estaba dentro de nosotros. Y puedes practicar lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes tomar lo que quieras, puedes fumar lo que quieras, puedes inhalar lo que quieras, pero siempre seguirás vacío, a menos que te llenes del Espíritu de Dios. El pecado vació al hombre de aquello con lo que Dios lo llenó. En segundo lugar, no, déjame ese pedazo de zoquete. En segundo lugar, el pecado
desnudó al hombre de la gloria con la que Dios lo había vestido. Aunque Adán estaba desnudo siempre, en un sentido, no estaba desnudo. Porque quién sabe cuánto tiempo pasó para que se diera cuenta que no traía calzoncillos. O sea, ¿alguien algún día se le ha pasado, no sé, ponerse el cinturón, no sé, peinarse tal vez, ponerse, no sé, saliste muy de madrugada y te pusiste la camisa al revés o algo, pero no llegas a la oficina sin pantalones, sin calzones y ya casi que va a terminar la clase o el turno, dices, ¡ay, no traía calzones! O sea, no pasa eso, ¿ah? No pasa eso. O sea, no es que Adán estaba desnudo siempre y después de años dijo, híjoles, no me había dado cuenta que estoy desnudo, porque la presencia de Dios era su vestimenta. Ahora, a cada ser vivo Dios le dio una vestimenta peculiar a cada uno. Y cuando tú veías la vestimenta natural que Dios le dio a cada ser vivo, tú podías distinguir quién era, a dónde pertenecía y de quién provenía. Si tú veías a un tigre, tú decías, ese es un tigre, pertenece a esa manada y ese tigre pintito es hijo de otro tigre. El hombre no tenía una ropa natural, tenía una ropa espiritual. Era la presencia de Dios. Y la presencia de Dios en el hombre determinaba a dónde pertenecía y de quién era hijo. El pecado quitó del hombre esta cobertura y inmediatamente que el hombre pecó, se sintió desnudo y se sintió avergonzado. Se dio cuenta el hombre que no estaba vestido. Y es tan impresionante que un sector tan grande del mundo se dedica a tratar de hacer sentir cómodo a todo el mundo vistiendo algo. Y el hombre va, bueno, más las mujeres, de tienda en tienda, viendo qué se ponen para sentirse bien. Bueno, nosotros, tu esposa te compras y te lo pones, sí está bien, mi amor, ¿cómo no? Y el hombre, no importa lo que se ponga, no siente que esté protegido, porque en su corazón sabe que necesita la presencia de Dios. En tercer y último lugar, vamos a ver en Génesis 3. Después que Dios trae juicio sobre el hombre, la mujer, sobre la serpiente, en el verso 22, dijo el Señor: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no sea que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora tú dices, ¿que no era la meta de Dios que el hombre viviera para siempre? Pero lo que está diciendo aquí es que el hombre tomara del árbol de la vida, comiera y viviera en la condición de pecador sin oportunidad de redención para siempre, y ese no era el plan de Dios. Y Dios, por misericordia, saca al hombre del huerto, y una de las consecuencias del pecado es que nos sacó del lugar de nuestro hábitat donde Dios nos creó para estar, en un lugar de su presencia.
Verso 23 dice: y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra. Verso 24 dice: y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, no había manera de regresar. Algunos creen que el huerto de Edén estuvo ahí hasta el tiempo del diluvio y que el hombre podía ver el huerto y sabía dónde pertenecía, pero no podía regresar. En el verso 21 dice: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, esto es un acto profético del primer sacerdote del Antiguo Testamento, que es Dios mismo. Y Dios toma unos animales, los sacrifica, hay un derramamiento de sangre que en la ley más adelante vamos a encontrar que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Y Dios hace el oficio de un sacerdote para purificar al pueblo. Hace un sacrificio con algunos animales y lo que se cree más correctamente es que fueron algunos corderos. Hay derramamiento de sangre, hay perdón de pecados y con la piel de los animales viste al hombre y a la mujer de su desnudez. Pero también lo que está diciendo Dios al hacer esto es: el pecado los desnudó de mi gloria y no podrán ser vestidos hasta que el cordero sea sacrificado, su sangre sea derramada y con su desnudez una vez más el ser humano sea vestido con la gloria de Dios. Ahora, en Lucas capítulo 15 tenemos la historia, 3 parábolas: la parábola de la moneda, de la oveja y del hijo. Las 3 parábolas tratan un solo tema: los hijos perdidos de Dios. Y habla de 2 tipos de hijos: los que están perdidos en el mundo y los que están perdidos en la casa. Los que están perdidos en la casa se enciende la luz y son encontrados. Los que están perdidos en el mundo hay que ir a buscarlos. Ahora, pero la tercera parábola habla del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa y el padre, en su amor, conociendo la libertad que su hijo tenía, su propia voluntad, no manipuló a su hijo. Su hijo le dijo: papá, dame mi herencia, me voy a vivir la vida loca. Y el padre le dio la herencia, tomó su herencia, vendió todo, tomó la lana, se fue, vivió como quiso. Y cuando el hijo decidió irse, el padre abrió la puerta y le dio permiso que se fuera. Y cuando el hijo iba saliendo, el padre no le dijo: si atraviesas esa puerta nunca regresas. El padre lo dejó ir. Y cuando el joven iba alejándose de la casa, el padre lo miraba con lágrimas en sus ojos, pero el padre dejó esa puerta abierta. Y probablemente le dijo a su hijo: hijo, si algún día quisieras volver, esta puerta siempre va a estar abierta. Se fue el hijo, pasó tiempo y se acabó todo lo que tenía. Y cuando el hijo estaba en una condición que nunca pensó estar, quería comer de la comida de los puercos y ni siquiera eso le daban, entonces él dijo: wow, en mi casa, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre. Dijo: volveré a mi casa. Prepara su discurso, viene a casa, y cuando él viene, dice la escritura que el padre lo vio de lejos
Y el padre corrió a abrazarlo. Ahora, ¿por qué lo vio de lejos? Porque el padre estaba siempre en las tardes. Yo creo que el papá se sentaba en el porche de la casa ahí afuera, tomándose un buen cafecito, y estaba mirando por el camino que da a la ciudad, viendo cuándo regresaba su hijo. Ese día, mientras estaba ahí afuera, vio a lo lejos la silueta y dijo: no, ese es mi hijo. Se levantó y corrió hacia él, porque el padre siempre está mirando cuando vienen sus hijos de vuelta a casa. Cuando el hijo regresó, se aventó a sus brazos y quería darle su discurso, y el padre lo interrumpe, no lo deja, lo besa, lo abraza, y después que lo abraza, dice: ¡ay, huele a puerco! Y le dice a los sirvientes: ¡hey, vayan y báñenlo bien! Y después pónganle el mejor vestido y hagamos fiesta, porque este hijo había muerto y ha resucitado. Ahora, lo primero que el padre hace es ponerle ¿qué? Un nuevo vestido, bañarlo, ponerle un nuevo vestido, abrirle la puerta, recibirlo en casa, en su medio ambiente. Pero al final, escucha, eso representa nuestra vida, pero al final lo que Jesucristo vino a hacer fue esto, pero más allá todavía. En Hechos capítulo 2, si me acompañan en su Biblia, Hechos capítulo 2. El Señor había hecho la obra, pero faltaba una cosa todavía: que cada ser humano tuviera dentro de ellos su contenido. Porque Dios no creó al hombre para que se llenara de cualquier cosa, de cualquier espíritu. Dios creó al hombre para que fuera un contenedor de su presencia, de su Espíritu Santo, de su amor, de su gozo, de su poder. Y era lo que faltaba. Él había ido a la cruz, había perdonado los pecados de la humanidad, había hecho el sacrificio, había derramado la sangre, fue muerto en la cruz desnudo. Se estaba cumpliendo lo que el Padre en Génesis había hecho, esta labor sacerdotal de ofrecer sacrificio. Ahora se estaba cumpliendo. El Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, ya vino, ya murió, su sangre fue derramada, ya fue desnudado, nuestros pecados ya fueron perdonados, ya fuimos vestidos con su justicia. Pero ahora falta otra vez que Él haga con el hombre lo que había hecho cuando lo creó: soplar dentro de él aliento de vida, su Espíritu Santo. Y en Hechos 2 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando ocurre esto, una vez más la creación de Dios tiene la oportunidad de que se cumpla el propósito de Dios en la tierra. Y no podemos vivir una vida cristiana, no podemos vivir una vida familiar correcta estando vacíos. Si yo quisiera romper un recipiente lleno, no es tan fácil como deshacer uno vacío. El Espíritu de Dios en nosotros nos da el poder, la fuerza. Es de Él, viene de Él, no de nosotros. Viene del Espíritu Santo, la fuerza, el ánimo, el gozo, la alegría, la fe. Viene de Él, no de nosotros.
Y es totalmente diferente un ser humano vacío de Dios a un ser humano lleno del Espíritu Santo de Dios. Si tú haces una lista de la gente en tu vida que más te ha bendecido, te voy a asegurar una cosa: la mayor cantidad de gente que te ha bendecido es gente llena del Espíritu Santo. Porque la vida en el Espíritu no se conforma con que tú estés bien. Quiere ayudar a todos los que están alrededor. Quiere que todos sean salvos, que todos conozcan a Dios, que a todos les vaya bien, que todos crezcan, que todos sean sanos, que todos sean felices, que todos los matrimonios estén viviendo correctamente. Porque ese es Dios en nosotros. Dios en nosotros no es haciéndonos fuertes a nosotros para nosotros. Dios en nosotros es extendiendo nuestras manos para bendecir a otros, extendiendo nuestras manos para bendecir a la gente que está alrededor de nosotros. Y sabe algo, necesitamos como nunca antes en nuestro país gente llena del Espíritu Santo. Y me gustaría proponerles que no nos conformemos con que, pues ya me va bien en mi negocio, ahí la llevo y me está yendo bien. O sea, que no te quedes ahí. Que si en tu negocio te está yendo bien, que lo eleves un poquito a nivel de empresa y después que abras otras sucursales y que emplees a otras personas, capacites a otras personas y que la bendición que Dios te dio avance hacia otras personas. Que si Dios te sanó a ti, no te quedes tú con la sanidad y tu milagro solamente, porque si Dios lo hizo contigo, imagínate si lo hizo contigo, lo puede hacer con cualquiera. Si te salvó a ti, puede salvar al que sea. Entonces, si Dios lo hizo contigo, no te quedes con ello. Ve, busca a tus familiares que están enfermos, a tus vecinos, y diles: ¿me permites orar por ti? Aprendí algo bien padre en este congreso y entendí que el Espíritu de Dios está en mí y que yo puedo ministrar sanidad a tu vida. Ahí en México, donde estamos nosotros, hemos abierto algunas otras iglesias cerca de la ciudad, en la ciudad y otras fuera de la ciudad. El año pasado, en verano, los jóvenes junto con los adolescentes se fueron a un viaje misionero, divididos a diferentes partes. Un grupo se fue a una zona entre México y Morelia, se llama Atlacomulco. Y a 15-20 minutos de Atlacomulco hay un pueblito, ni sé decir el nombre, San Juan Tlajomulco, algo así se llama. Y los jóvenes, un grupo de jóvenes fueron a predicar ahí. Llegan como 3-4 adolescentes a una casa y hay una señora sentada en una silla de ruedas afuera de la casa. La ven mal, con llagas, un semblante decaído. Se acercan con la señora, la saludan muy emocionados: hola, buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es tal y venimos de México y queremos que nos permita orar por usted. Queremos preguntarle cómo está. Mal. ¿Qué está haciendo aquí? Esperando la muerte. ¿Qué? O sea, los adolescentes tienen toda la vida, toda la pila, y más si son cristianos, ¿no? Y le dice: ¿cómo? Dice: es que, les dice la señora, tengo cáncer terminal. Ya me desahuciaron y solo estoy esperando la muerte, pero no quiero que me encuentre en la oscuridad de las habitaciones de allá adentro. Quiero que me encuentre aquí afuera. Una señorita saca unas toallitas húmedas, limpia su piel donde tiene las llagas, supurando, hay moscas ahí, y oran por ella. La abrazan, la besan, le dicen: en la noche vamos a tener una reunión donde Dios se va a mover de una manera gloriosa, queremos invitarla. La señora dice: si todavía no me he muerto, los acompaño. Y los jóvenes dijeron: está bien, al rato venimos por usted.
se fueron, siguieron predicando. En la noche regresan a ese lugar y hay un montón de gente afuera. Y los jóvenes dijeron: se murió. Y voltean a verlos y los señalan a ellos: son ellos. Y dicen: y nos están culpando a nosotros. Vienen los jóvenes y está la señora viva y sana. Las llagas que tenía sanaron, toda la enfermedad que sentía se fue, se levantó, comenzó a caminar. Llevaba tiempo que no podía descansar, durmió, le platicó a la gente. Había cientos de personas afuera de su casa porque Dios la había sanado. Y le preguntaron: ¿qué pasó? Y dijo: unos jóvenes de México vinieron de parte de Dios, oraron por mí y estoy sana. La señora dijo: y me dijeron que esta noche en mi casa iba a haber una reunión. Ellos no le dijeron que en su casa, le habían dicho que en el centro del pueblo, pero ella dijo: en mi casa. Y como vieron que Dios la había sanado, pues toda la gente vino. Y los jóvenes dijeron: bueno, pues se juntaron todo el grupo que iba. Dijeron: bueno, aquí está, pues vamos a tener una reunión aquí. Y por 6 domingos consecutivos estuvimos enviando en los domingos en la tarde como 50 jóvenes. Y hay una iglesia nueva en ese lugar. Y los jóvenes han entendido que si Dios lo ha hecho en sus vidas, lo puede hacer también a través de sus vidas. Y la vida de Dios es esa, que Dios nos restaura para ser un instrumento de restauración para otros. Que Dios nos salva para ser un instrumento de salvación para otros. Que Dios nos sana para ser un instrumento de sanidad para otros. La vida de Dios en nosotros nos vuelve una bendición para otras personas. Y de eso se trata. Se trata de voltear la situación de nuestra cultura, de los machos mexicanos que no lloran, que nada más sudan por los ojos, que tienen que hablarle feo a su esposa y a sus hijos. Y convertirnos en los padres que nuestros hijos necesitan, en el esposo que su esposa necesita, en los hombres comprometidos, apasionados que sus pastores necesitan en la iglesia, en la gente de bien que esta sociedad necesita en México. Vamos a ponernos en pie, por favor. Esta mañana Dios empezó a moverse con bautismo en el Espíritu Santo, después con liberación, después con sanidad. Y Dios ha hecho una obra impresionante en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo recomienda una cosa: cuando no somos bautizados en el Espíritu Santo, necesitamos ser bautizados. Cuando ya somos bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, lenguas espirituales, un lenguaje celestial, necesitamos experimentar la llenura del Espíritu Santo una y otra vez. El bautismo es una vez, el bautismo en el Espíritu Santo, pero la llenura es continua. Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y después habla de 3 cosas. Número 1, hablando entre ustedes con salmos. Número 2, con himnos. Y número 3, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones.
Esta es la manera en que mantenemos esa llenura continua. Y aunque ya no estemos en el congreso de hombres de guerra, estemos en el auto, en la casa, en el trabajo, podemos entonar salmos, podemos entonar himnos, podemos hablar en lenguas. Y cuando tú haces esto, estás alabando a Dios, pero al mismo tiempo estás llenándote del Espíritu Santo de Dios. Estás llenándote del contenido con el cual Dios diseñó que tú vivieras. Puedes levantar tus manos un momento al Señor y comienza a orar un momento. Comienza a orar un momento en el Espíritu. Comienza a orar. Mientras aquí nos dirigen en un cántico de adoración, un cántico espiritual, tú ahí en tu lugar comienza a orar. Levanta tus manos. Ora María de Beserebrera Bacara la Maha. Oriambrera Bajara Mahara Brera Ba. Oriandere Brera Bajara Basere Lebre. Oriamahare Brera Basheriama. Oriamaharama. Vamos, levanta tus manos un momento ahí en tu lugar. Comienza a orar un momento. Hay sanidad todavía, hay libertad todavía, hay cadenas que el Señor todavía está rompiendo en tu vida, que quiere romper. Hay algo nuevo que Él quiere hacer en tu vida. Oriara mahara bashere lebrera mara baserebre. Oriambrera basere lebrera mahara ma. Oriare brera bashere brera mahara masere brera makarama. Oriambrera masara brera bakere brera ma. Oriara bashere brera mahara masere brera ma. Pon la mano sobre los hombres que están al lado tuyo. Pon la mano en el hombro del que está al lado tuyo y comienza a orar por él. Comienza a orar por su hogar, por su familia. Vamos. Todos pongan la mano sobre los que están al lado. Comenzamos a orar. 1, 2, 3, ahora. Vamos, vamos, ora. Oh, sherebrera ma serelebrera ma. Orembrera ma serebrera ma. Señor, ven. Visita los hogares, las familias. Visita, Señor, nuestros hijos. Pon tu mano sobre sus vidas. Trae salvación, trae libertad. Todo engaño que el enemigo quiera traer sobre nuestros hijos se ha quitado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Todo engaño que el enemigo quiera poner se ha roto. Toda acechanza del enemigo sobre nuestros hijos, sobre nuestros hogares, sobre nuestras congregaciones, fuera. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Ora maserebrera mahara maserebre. Orembrera maserebrera mahara maserebre. Oriambrera maserebre. Oriambrera mahara maserebre. Oriambrera maserebrera ma. Oriambrera maserebre. Oriambrera maserebre. Orebrera masere lebrera ma. Orembrera masere lebrera mase. Orembrera masere brere brere bese. Orembrera masere brera makere bre. Orembrera ma. Orebrera masere lebrera brera ma. Ora masere lebrera ba. Haz milagros en esta tarde, Señor. Haz milagros en nuestros hogares, en nuestras familias.
Bendecimos nuestra casa, bendecimos nuestros hijos. Pedimos que abras los cielos, Señor, que toques sus vidas. Toda acechanza del enemigo sea quitada. Todo dardo del enemigo sea derribado. Bendecimos nuestras congregaciones. Vamos, ora por tu iglesia. Ora por tu iglesia, ora por tu iglesia. Ora por tus pastores, por tus líderes. Oh, bendecimos, Señor, cada iglesia aquí representada. Bendecimos los pastores. Pedimos tu protección, pedimos tu fortaleza, tu revelación, tu unción sobre sus vidas. Vamos, abre tu boca ahora, bendice. No pienses la oración, háblala. Oh, rebrera masere bre. Orembrera masere lebrera ba. Orembrera masere lebrera base. Oriambrera masere lebre. Oriambrera masere bre. Orebrera masere bre. Oriamare brera basere lebrera ma. Oriambrera base. Levanta tus manos al Señor, presenta tus manos. Tus manos son instrumentos de bendición. Tus manos son instrumentos de bendición. En tus manos hay milagros, en tus manos hay creatividad, en tus manos hay bendición. Hay bendición en tus